Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquí te lo explica. Mi nombre es Giovanna Boone y el día de hoy tengo a mi lado a una gran invitada. Se trata de la ginecóloga Ámbar Vaquera. Mucho gusto. Hola, mucho gusto, Giovanna. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Mira, el día de hoy vamos a hablar del tema de cáncer de mama. Quisiera que me dijeras, por favor, ¿qué es el cáncer de mama? Bueno, el cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres y la principal causa de muerte en las mujeres, tanto en nuestro país como a nivel mundial. Y específicamente, ¿qué es? Es un crecimiento anormal, acelerado, de las células de la glándula mamaria. ¿Y por qué afecta principalmente a las mujeres? También ocurre en hombres, o sea, es más Ok. común en mujeres, pero también el hombre también tiene glándula mamaria, entonces aproximadamente el 1% también afecta en los hombres, o sea, todo el ser humano por el simple hecho de tener glándula mamaria, pues estamos expuestos a padecerlo. ¿Por qué más a la mujer? Porque nosotros tenemos más factores de riesgo, como por ejemplo las hormonas, los embarazos, los ciclos menstruales y nos hacen más propensas a desarrollarlo. ¿Y cuáles serían los síntomas del cáncer de mama? No siempre da síntomas, ese es el Ok. tema por el que siempre estamos como invitando a las mujeres a que se hagan autoexploración y las revisiones, porque no siempre da síntomas, a veces es un hallazgo en los estudios de imagen como la mastografía, el ultrasonido, pero cuando sí te da síntomas, ¿qué puedes presentar? Puedes sentir un bulto en la mama, puede haber hundimiento del pezón o puede haber retracción de un pedacito de la piel de la mama o puede haber una secreción anormal por los pezones. Eso es lo que puede presentar como síntoma. Ok, y por ejemplo, existe la mastografía. ¿En qué consiste este estudio? ¿Cómo se realiza? Es un estudio de rayos X, lo hace un radiólogo en un centro de imagenología. ¿En qué consiste? Colocas tu seno, hacen diferentes proyecciones, colocas tu seno y el mastógrafo, que es la máquina que las realiza, aplasta un poquito el seno. Muchas mujeres tienen miedo a esto por el dolor, que les va a doler, etcétera. No es molesto, la presión dura solo unos segundos y tampoco es una presión tan exagerada, es tolerable. Y así es como se realiza la mastografía. ¿Y cómo puedo saber en qué etapa del cáncer de mama estoy? Bueno, eso sí ya es un poco más complicado, porque primero pues tenemos que diagnosticar que sí tienes un cáncer. Y para ver la etapa, se abarcan muchos factores. O sea, ¿cómo vamos a detectar un cáncer? Tú te realizas tu mastografía, a lo mejor porque te toca, no porque tienes algo, o a lo mejor sí porque tienes algo. En la mastografía, en el reporte que los radiólogos nos dan, ellos nos dan unas calificaciones o una clasificación que se llama BIRATS. Y ahí ellos nos dicen los hallazgos que hubo en esa mastografía. Entonces nosotros como ginecólogos oncólogos o como ginecólogos interpretamos eso y vemos qué es lo que sigue hacer. Si sale algo sospechoso, entonces se toma una biopsia. Y ya cuando la biopsia nos confirma si es un cáncer, entonces podemos ver la etapa. La etapa depende del tamaño del tumor, del tamaño de la bolita, si mide 1 centímetro, 3 centímetros, 5 centímetros, y también si está extendido a otros lados o no, si hay ganglios, si ya se fue a los pulmones, si ya se fue al cerebro. Todo eso tenemos que valorar para poder decir la etapa de un cáncer. No nada más es porque te tocaste la bola o por lo que salió en la mastografía, va mucho más allá. Entonces, por ejemplo, si yo me toco y siento alguna bolita, no quiere decir que tenga cáncer. No todas las bolitas que nos sentimos son cáncer. Exactamente, justo así. No todo lo que sale en la mama es cáncer. Hay lesiones benignas, hay quistes, hay fibrosis, hay cosas que se llaman fibroadenomas, lipomas, infinidad de cosas benignas y no todo es cáncer. En cuanto a la biopsia, ¿en qué consiste? Es tomar una pequeña muestra de tejido. Hay diferentes tipos de biopsias porque también a veces las personas piensan biopsia y lo primero que se viene a tu cabeza es me van a meter a quirófano a sacarme la bola. No, hay diferentes tipos de biopsias dependiendo del tipo de lesión que tienes. Ahorita el estándar de oro o lo que se debería de hacer siempre se llama biopsia guiada con aguja de corte, biopsia Trucut o biopsia con aguja de corte. ¿Eso qué es? Es una aguja gruesa, una pistola y tomamos una muestra del tejido.
Está esa, es biopsia TrueCut, está biopsia guiada con marcaje. Eso significa que si la lesión no se toca, o sea, si es algo milimétrico que tú no te tocaste y solo se ve en los estudios, el radiólogo coloca un arpón, es como si fuera un alambrito que va directo hacia la lesión. Entonces la paciente entra con ese arpón o ese alambrito directo a quirófano y nosotros como cirujanos sabemos que lo que tenemos que quitar es el tejido que está alrededor del arpón. Entonces va biopsia TrueCut, biopsia guiada por marcaje, biopsia guiada por ultrasonido, o en caso de que no tengan ninguno de esos recursos, pues ahora sí una biopsia excisional. Biopsia excisional es que entras y te quitan la bola, pero realmente eso ya no se debería de hacer, o sea, a menos que no tengas otros recursos. Existen casos en los que el cáncer está encapsulado, entonces al retirarlo, ¿me puede quedar alguna secuela o no? A lo mejor también la gente utiliza esa palabra, no es tanto que esté encapsulado, más bien es un cáncer inicial que no ha avanzado más allá. O sea, nosotros le llamamos como cáncer in situ, que no se ha diseminado, que no es un cáncer invasor. No, solo que a lo mejor para mayor entendimiento la gente dicen encapsulado. Cuando es un cáncer inicial y se retira por completo, no debería de haber ninguna secuela. Obviamente hay que ver qué tipo de cáncer es, o sea, a qué medicamentos responde para ver si la paciente necesita un tratamiento además de la cirugía o no. Y en cuanto a los tratamientos, ¿qué tipo de tratamiento hay? Hay tratamiento pues quirúrgico, o sea, es la cirugía. Hay tratamiento con quimioterapia, que es medicamento que va por la vena. Hay tratamiento con hormonoterapia, que son pacientes que requieren pastillas. Y la radioterapia, que es radiación hacia donde estaba el tumor. ¿Y cómo puede afectar este tipo de tratamientos a mi organismo? Pues tienen efectos secundarios, o sea, la quimioterapia no solo ataca las células malas, o sea, las células del tumor, sino que ataca todas y cada una de las células del cuerpo, entonces, pues, tiene sus efectos secundarios, ¿no? Las pacientes que reciben quimioterapia tienen pérdida de cabello, tienen efectos gastrointestinales, tienen efectos en la sensibilidad de las palmas de las manos y las plantas de los pies, o sea, son muchas cosas. La radiación, pues es como si fuera una quemadura. Hay un poco de ardor en donde se recibe la radiación, la piel va a cambiar un poquito de color, se va también a hacer pues un poco más como acartonada, o sea, cada tratamiento pues tiene sus efectos secundarios. ¿Y desde los cuántos años tengo que empezarme a tocar o a checar para ver si tengo cáncer de mama? Se recomienda que la autoexploración la hagamos todas las mujeres, todas. Desde que desde que cumples los 18 años, te tienes que revisar por lo menos una vez al mes. Tampoco es estarte a toque y toque todos los días ni a cada rato. Con que lo hagas una vez al mes, una semana después de que terminó tu menstruación. Después, cumples 25 años y a partir de los 25, una vez al año tienes que acudir con un ginecólogo a que el médico te haga en consultorio la exploración mamaria. Cumples 35 y a partir de los 35 un ultrasonido una vez al año. Y cuando cumples los 40, a partir de los 40 es la mastografía cada año. Y en cuanto a las que son menores, ¿por qué se tiene que hacer después de la menstruación? Se tiene que hacer en cualquier paciente, así tengas 40, 30, 50 años. Bueno, hay mujeres que ya entran en menopausia y no menstruan, pero se recomienda hacer después de la menstruación por los cambios hormonales que hay en el tejido mamario. O sea, pues sabemos que cuando nos va a bajar la regla, los pechos se ponen un poco más sensibles, más inflamados, y si tú lo haces antes o durante la menstruación, pues el tejido no va a estar tan apto para que tú puedas tocar algo. Por eso se hace después de que terminaste de reglar. Y es cierto que si, por ejemplo, sufro un golpe fuerte en mis pechos, ¿esto me puede detonar cáncer? No, eso es un mito. No, totalmente no es cierto. Y si una pequeña de pronto siente que tiene alguna bolita y ni siquiera ha tenido su primera menstruación, ¿también puede ser cáncer o qué puede pasar? En menores de edad o en niñas,
Sí puede haber lesiones, claro, pero generalmente en las niñas que todavía ni siquiera han menstruado, la molestia que sienten es el brote del pezón bueno, no del pezón, más bien del botón mamario. Y la bolita, ellas suelen decir que sienten una bolita detrás del pezón, pero es porque sus pechos van a empezar a desarrollarse. Sí molesta, sí duele un poquito y sí se siente una bolita detrás del pezón, pero eso es el botón mamario y eso es normal. De todos modos, ante cualquier duda, sí hay que llevarlas a revisar. Te digo, generalmente, sí, aunque sí existe el cáncer de mama en mujeres jóvenes, no es común que dé en niñas. O sea, pueden dar otras cosas en los pechos, pero cáncer en una niña no es tan común. Y, por ejemplo, si un hombre empieza a presentar los síntomas, ¿qué debe de hacer? Lo mismo que una mujer, exactamente lo mismo. En el hombre también se manifiesta casi siempre el cáncer detrás del pezón. Siempre empiezan con una bolita detrás del pezón, empieza a crecer el areola, el pezón, y si detectan esto deben de acudir con un médico. No importa que sea ginecólogo, te digo, también como el cáncer de mama existe en hombres, nosotros como ginecólogos, oncólogos también hemos visto hombres, o con algún cirujano oncólogo, y ya se le pedirán los estudios correspondientes. También al hombre se le hace mastografía y también al hombre se le hace ultrasonido. ¿Y la mastografía en el hombre cómo es? ¿Es igual? Es igualito, nada más obviamente a lo mejor hay un poquito más de dificultad técnica para tomarla porque el hombre tiene más, poquito tejido, pues menos tejido, pero sí, es igual y sí se puede. ¿Y los exámenes, son caros? No, digo, varía de cada laboratorio, pero no, generalmente no pasan ni siquiera de 1,000 pesos, o sea, ahí varía entre 800, 400 pesos, depende de dónde se lo realice. Y, por ejemplo, si no tengo, no puedo hacerme este tipo de exámenes, ¿cómo lo puedo hacer desde casa? No, la mastografía no sustituye a la autoexploración, no, o sea, hay lugares donde la mastografía es gratuita, no en todos los lugares se cobra, en hospitales públicos o en programas de la Secretaría de Salud los estudios son gratuitos, pero no se puede sustituir en casa. Es muy diferente que te autoexplores a que te hagas el estudio de imagen, no son cosas iguales y, o sea, hay que hacerse los dos. ¿Y el cáncer puede dejar secuelas? Sí, pero ¿cómo a qué tipo de secuelas te refieres? Pues no sé, algún otro tipo de enfermedad por el tratamiento o algo así. No, o sea, no que deje secuelas, sino pues las mismas secuelas del cáncer o de los tratamientos que vas a recibir por el cáncer, que te genere otra enfermedad, pues no, o sea, a lo mejor por recibir la quimioterapia, pues puede ser que se afecte un poquito el riñón, hay que ver cómo está el hígado, pero que te genere otra enfermedad del cáncer, no. Secuelas sí, las que ya te dije, dependiendo del tratamiento que reciban, Okay. Pues si es mujer que todavía está en edad reproductiva y no ha tenido hijos, ahí sí hay que cuidar también la función de los ovarios o ver cómo preservamos la fertilidad, que pudieran ser algunas consecuencias, pero que te genere otra, que porque tengas cáncer te va a desarrollar algo más, no. A lo mejor si el cáncer invade otro órgano, como el cerebro, como el pulmón, como el hígado, pues ahí sí ya se desencadenan pues ese tipo de anormalidades, Sí, pues. pero... ¿Y por qué se celebra el 19 de octubre, el Día de la Lucha contra el Cáncer? Pues así lo designaron mundialmente, es un día internacional, en todos los países está designada esa fecha y no es tanto como que sea el día de la lucha, es día de la concientización sobre el cáncer de mama, o sea, de saber que es una enfermedad que está presente, que es la número 1 a nivel mundial, la que más muertes causa, como ya lo mencioné en un principio, entonces pues designaron ese día. Y me puedo, si tengo cáncer de mama, ¿puedo pues dejar de tenerlo o aliviarme, por así decirlo? O sea, ¿puedo erradicarlo y ya no me vuelve a dar? ¿O tengo que seguir un seguimiento, por ejemplo, ir cada año? ¿O qué sigue después de que me quitaron este tumor? Siempre, después de un cáncer, siempre va a haber el riesgo de que vuelva. Entonces, no es como que... Sí, sí se trata, sí les va muy bien. La sobrevida cuando se detecta en etapas tempranas es muy buena. A lo mejor
la persona termina falleciendo de otra cosa y ni siquiera por el cáncer, pero no es como que hablemos de una curación al 100%. Siempre hay que estar en vigilancia, porque ese riesgo de que regrese siempre va a estar. Entre más pasen los años, más disminuye el riesgo, obviamente. Sí hay que tener seguimientos después de que terminaste los tratamientos, el que sea que hayas recibido, y dependiendo de la etapa también, se vigilan. Los primeros 2 años hay que seguir con consultas de cada 3 a cada 4 meses. Después de ese tiempo, de los 3 a los 5 años, hay que seguir consultas cada 6 meses y posterior a los 5 años de sobrevida es tu consulta anual. Y ya para finalizar, me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones a nuestros amigos que nos están viendo, que si sienten algún tipo de anomalía, pues ¿qué tienen que hacer, por favor? Sí, pues yo lo que les puedo decir es que no tengan miedo, porque también mucha gente no va por miedo, y que hay que revisarse, siempre uno tiene que conocer su cuerpo, uno tiene que saber lo que es normal y lo que no es normal, y en el momento en el que detecten cualquier anormalidad no hay que perder tiempo, hay que ir a revisarse. Muy bien, ¿algunas redes sociales en las que podamos encontrarte? Sí, estoy en Facebook y en Instagram como doctora.ambarvaquera. Y también tengo mis consultorios en el Hospital Ángeles, en el 4º piso de la Torre Ángeles, módulo 405, y en Avenida Ocampo 361 Oriente, aquí en la colonia Centro de Torreón. Muy bien, pues muchas gracias por aceptar la invitación, por hacer ayudarnos a resolver estas dudas que teníamos. Recuerden que mi nombre es Giovanna Boone y me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Giovanna Boone. Nos vemos a la próxima.